Saludos y bendiciones a toda la audiencia. Hoy tocaremos un tema muy sensible porque tiene que ver con la economía en el ámbito de la iglesia, en el ámbito de una congregación. Pues bien, hoy tocaremos y abordaremos el tema denominado la ley del diezmo y la ley de la gracia. Dentro de este episodio, pues vamos a tratar conceptos que tienen que ver exactamente con la formulación y la práctica del diezmo. Antes de la ley mosaica, durante la ley, después de la ley, es decir, en el Nuevo Testamento, y las conclusiones. Así que quédense hasta el final del video para así tener un panorama completo y contundente de este análisis que haremos el día de hoy. Pues sin más demora, iniciamos. A manera de introducción quise colocar parte de un mensaje que Martín Lutero, el padre del protestantismo, formuló en un sermón en el año 1525. Tomó como referencia lo dicho por Pablo en un pasaje de Gálatas capítulo 5, los primeros versos. Y Lutero dijo: la ley de la gracia excluye la ley del diezmo. Sobre esa premisa trabajaremos el día de hoy. Bien, comenzamos entonces hablando sobre la práctica del diezmo antes de la ley. Pues en esta gráfica observemos que vamos a desglosar lo que se suele decir respecto al diezmo antes de la ley, la cita bíblica que se toma y por supuesto daremos los comentarios y el análisis correspondiente de acuerdo al contexto y a lo que en realidad la misma Biblia nos va a ayudar a aclarar. Entonces, mencionado esto, el primer segmento nos dice que, de acuerdo al diezmo, en su conjugación para el Antiguo Testamento, es decir, la parte de antes de la ley, se dice que era el plan de Dios ordenado desde el principio. Y para eso se sustenta con lo dicho en Génesis 14, del 18 al 20, donde se indica que y dio Abraham los diezmos de todo a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Con esto se pretende, pues, justificar que realmente hubo una práctica del diezmo antes de la ley. Pero en este pasaje que se toma como referencia para dicha afirmación, no hay registro bíblico aquí de que haya sido una orden de Dios para que Abraham diezme. Más bien fue algo voluntario, ¿no? Fue algo espontáneo de él, ¿no? Del botín ganado en la batalla al rey Querdolaomer a liberar a su sobrino Lot, ¿no? Entonces, él no diezmó tampoco de sus bienes personales, y lo hizo a partir del botín ganado en esta batalla, ¿no? Y tampoco hay registros sucesivos de que Abraham siguió diezmando. El único episodio de Abraham con el diezmo es este que acabamos de leer. Luego, hay otra mención del diezmo antes de la ley, que lo evidenciamos más abajo, que dice: los patriarcas pagaron sus diezmos para el sostén del culto a Dios. Para eso toman como referencia lo indicado en Génesis capítulo 28, los versos 20 al 22, que en resumen indican que Jacob hizo voto, ¿no? De todo lo que me dieres, dijo Jacob a Dios, el diezmo apartaré para ti. Pero bueno, Jacob esto lo mencionó en su huida, en su escape de su hermano Esaú. Ahí pues estableció algunas condiciones a su favor para poder diezmar, ¿no? Le puso a Dios algunas condiciones para que diezme, ¿no? Sabemos que eso no funciona así. Ahora, no se registra tampoco en la Biblia que Dios lo mandó a hacer eso, ni tampoco se visualiza luego en el contexto de todo este capítulo que al final Jacob si lo hizo, no se registra eso tampoco. Bueno, asimismo, en el tiempo de los patriarcas no existían templos, ¿no? Eran errantes y nómades y no había un culto que sostener. Esto valga mencionarlo, ¿no?
Ahora, vamos a hablar rápidamente del diezmo durante la ley. De ello sí tenemos que tocar varios aspectos importantes. De igual manera, hay unas indicaciones para sustentar algunos datos puntuales, ¿no? Primero se dice que el diezmo para el levita, que era para el levita, ¿no? Con bendiciones especiales para los fieles y maldiciones para los infieles. Bien, se toma en sustento al libro de Levítico, capítulo 27, de los versos 30 al 34, en síntesis indican que el diezmo de la tierra y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, ¿no? Entonces, ahí pues en este primer pasaje nos habla puntualmente de la 10ª parte de la producción agrícola y del ganado, ¿no? Hasta ahí, bueno, estamos. Luego también se toma al pasaje de Números, capítulo 18, los versos del 21 al 26, donde indica: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Perfecto, ¿no? Así hablarás a los levitas, indicaba Dios a Moisés, y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, ¿no? Se nos dice que los cristianos debemos diezmar siempre en referencia al diezmo que daba el pueblo de Israel a los levitas, ¿no? De acuerdo a la ley ritual mosaica del Antiguo Testamento que estamos citando, ¿no? Pero no aplican o no se aplican dichas ordenanzas en su estricto, ¿eh? Porque lo correcto sería señalar y practicar todos los diezmos, no solo el de levita. Y cuando hablamos de todos los diezmos, por supuesto que entendemos que es en plural, ¿no? Es muy conveniente hoy por hoy, si hacemos un análisis un poco más controversial, es muy conveniente hablar o que se practique solo el diezmo de levita, ¿no? Entonces, respecto a los diezmos durante la ley, pues tenemos que mencionar a 3 que existen y forman parte de la ordenanza en la ley mosaica. El primer diezmo descrito en la Biblia es el que acabamos de mencionar y describir hace un instante atrás. El primero es el diezmo para el levita, sustentado en Levítico 27 y en Números capítulo 18, versos del 26 al 27, donde indica que, como dijimos, ¿no? Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará por vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Entonces es una inferencia que el cálculo es anual, es decir, es cada año que se tenía que dar el pueblo a levita, el pueblo de Israel, valga la redundancia. El segundo diezmo del que habla la Biblia durante la ley es para la familia. En Deuteronomio capítulo 12 y en Deuteronomio capítulo 14, los versos del 22 al 23 se indica, ¿no? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días, y comerás, ¿no? En el otro pasaje que pueden ustedes, por supuesto, revisar de manera completa, se habla que esta práctica se realizará con la familia, hasta con, es decir, los hijos y hasta con los criados incluso, ¿no? Y te regocijarás y te alegrarás delante de Jehová y comerás el diezmo. Este es otro tipo de diezmo. Y el tercer diezmo es el diezmo dado para los pobres, que incluía al extranjero, el huérfano y la viuda. Y este se debía realizar cada 3 años, ¿no? En Deuteronomio capítulo 14, los versos 28 y 29, nos dicen: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere
en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios bendiga en toda obra de tus manos. El levita siempre forma parte de cada uno de los 3 diezmos, por si acaso. Eso es importante entender. Ahora, bajo esa línea de cálculos del primero, segundo y tercer diezmo, y que cada uno tiene un periodo, bueno, los 2 primeros iguales y el último es diferente, pues esa línea de tiempo o ese cálculo de tiempos, si yo lo traslado a nuestra realidad, si quisiera trasladarlo a nuestra realidad económica en la cual vivimos ahora, todos los meses y durante los 2 primeros años debería al 10% de mis ingresos dividirlo entre 2, uno para el levita y el otro para la familia. Y bueno, una mitad le entregaría a la iglesia y la otra mitad queda conmigo y mi familia, ¿no? Y bueno, cumpliendo de esta manera, allí el punto primero y el segundo. Ahora, para el tercer año, ya voy el primer año y el segundo año. En el tercer año, lo que tengo que hacer ahí es, de ese 10%, dividirlo entre 3. Ahí estamos incluyendo a levita, a la familia y para los pobres. Y con eso terminaría el primer ciclo, como vemos en la gráfica al final, abajo. Entonces, es un poco complicado, un poco fastidioso, ¿no? Pero bueno, esa es la manera como la Biblia lo indica. No es tan sencillo, pero bueno, en realidad es posible hacerlo. Si quisiéramos tomar en cuenta el que tengo una necesidad por fe de diezmar, pues esta es la manera como la Biblia dice que lo debes hacer. ¿Correcto? Acá hay una gráfica muy interesante que nos va a ayudar a entender un poco lo que acabamos de describir. Dios ve de forma integral por su pueblo. Por eso no descuidaría ningún aspecto social, ni a nadie dejaría desprotegido, ¿no? Por eso a través de los diezmos, en plural, porque son 3, se ocupa de atender a los sacerdotes, ¿no? Se ocupa de atender a los sacerdotes porque no tienen heredad, ¿no? Entonces es necesario atenderlos. Es necesario atender a las familias para que se integren y disfruten. Y también, por supuesto, a los pobres, ¿no? A los huérfanos, a las viudas, a extranjeros desvalidos, ¿no? Esto es totalmente lógico y de sentido común, pero sobre todo es bíblico. Otro aspecto importante que hay que tomar también durante la etapa de la ley es que se indica que el diezmo no es una dádiva, ¿no? Sino es una deuda. La deuda que es una deuda que tiene que pagarse. Entonces se toma un libro y un pasaje muy popular, ¿no? Que es Malaquías, capítulo 3, que a partir del verso 9 indica, ¿no? Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es, primero, es que si leemos los versos anteriores, es decir, el 7 y el 8 nada más, inmediatamente nos vamos a dar cuenta que se trata de una acusación que el profeta hace al pueblo de Israel, diciéndoles, ¿no? En los versos 7 y 8 indica que él les llama la atención y les dice que los días de vuestros padres, ¿no? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿no? ¿En qué hemos de volvernos? Pregunta el pueblo, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Se formula otra pregunta y pues vosotros nos habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Luego el profeta, ¿no? Profiere, ¿no? Da una maldición, ¿no? Porque les dice en el verso 9 que hemos leído, malditos sois con maldición.
indican la enmienda que se debe de hacer, es decir, que traigan los diezmos al alfolí. Y bueno, y luego unas promesas, ¿no? De que pruébame ahora, dice Dios, y voy a abrir las ventanas de los cielos. Pero este escenario no nos alcanza a nosotros, los llamados gentiles o los que no somos judíos, ¿no? Eh, Nosotros no hemos formado parte del trato histórico de Dios con su pueblo, de los acontecimientos para los cuales generó, por ejemplo, este profeta esas maldiciones. Nosotros no hemos sido parte de ello, ¿no? Nosotros no estamos dentro de esas competencias históricas, como Malaquías pues lo está describiendo aquí en estos pasajes, ¿no? Y si en caso algo de la ley pasó a la gracia, que a continuación vamos a iniciar a describir, pues el Nuevo Testamento menciona acerca del amor que el cual encierra toda la ley y los mandamientos. De eso se habló en el Concilio de Jerusalén, que se menciona se describe en el capítulo 15 de los Hechos. Solamente se nos confiere a no comer sangre, apartarnos de, bueno, tampoco ahogado y apartarnos de fornicación, pero no hay nada al respecto del diezmo que se nos haya indicado puntualmente, ¿no? Bien, empezamos ahora con el análisis del diezmo después de la ley, es decir, durante el Nuevo Testamento. Para esto vamos a tomar en cuenta lo que se dice en el desarrollo del Nuevo Testamento. Se nos dice que es ratificada la práctica del diezmo por Jesús. Y bueno, se toma en consideración para esta justificación el capítulo 23 de Mateo y el verso 23, donde dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, Jesús acusó a los fariseos, les reprochó en este pasaje, de eso se trata el contexto, que por una parte eran fieles en sus diezmos y por otra obviaban las normas morales. En eso se centró el reproche, ¿no? Y que por supuesto ambas cosas eran necesarias de hacer. Punto, ¿no? Esto es en un contexto de la ley, ya que la ley judía así lo mandaba, ¿no? No podría haber dicho Jesús una cosa distinta. Sí, tienes que diezmar, pero también tienes que cumplir la ley moral. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿no? Pero bueno, Jesús no se estaba dirigiendo ahí a la iglesia, de ninguna manera, ¿no? Aún no existía. Tampoco los apóstoles enseñaron del diezmo posteriormente, ni mucho menos recogían ni lo solicitaban, ¿no? No fue una práctica en la iglesia primitiva para nada, ¿no? En el segundo enunciado se dice que Pablo escribió, ¿no? Así también ordenó el Señor. Es decir, se dice mucho que a través de Pablo él transmitía las órdenes del Señor respecto al diezmo. Vamos a ver si esto es así, ¿no? El pasaje que se toma respecto a estas órdenes del Señor sobre el diezmo, primeramente o principalmente es 1 de Corintios, capítulo 9, los versos 13 al 14, dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí se interpreta erróneamente la analogía de Pablo sobre el servicio en el templo y sobre una remuneración, ¿no? O sobre el que anuncia el Evangelio tenga que usufructuar algo de esa práctica. En realidad, la Biblia aclara por sí misma en los siguientes contextos que vamos a describir ese punto. Vamos a ver la siguiente ilustración. A ver, en Mateo 10:10 se dice lo siguiente: no os proveáis de oro ni plata,
ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, primeramente dice. Pues, al igual que el pasaje de 1 Corintios capítulo 9 que hemos observado, hay una errónea interpretación de la analogía. Y en este pasaje que acabamos de leer, tal vez hay un error de entender que el alimento se trata del diezmo, pues solo se refiere al sostenimiento alimenticio que se le pudiera ofrecer al obrero, ¿no? La Biblia no indica que el obrero es digno del diezmo, sino digno del alimento. Eso es textual, ¿no? Es literal. Jesús no está enseñando aquí que sus discípulos deben recibir diezmo cuando vayan a predicar. Para nada eso se está mencionando aquí, ¿no? La ley judía más bien enseñaba que los diezmos deben llevarse al alfolí. Lo hemos leído hace un poquito atrás en Malaquías, ¿no? Tampoco debían entregárselos a Jesús los diezmos, ¿no? Ni menos a sus discípulos que salían a predicar casa por casa. No había forma. Otro pasaje también que se toma como una orden del Señor para el diezmo es Lucas 10, verso 7, que dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? El texto hace clara y explícita alusión a lo que en la casa donde vayan le inviten, comida o bebida, al obrero, ¿no? Que debe ser recibido, ¿no? O que debe recibir todo eso como parte de su salario. El salario es comida y bebida. No va a contradecirse Mateo con Lucas en absoluto. Ya lo acabamos de leer, ¿no? No se refiere en ningún momento a una compensación económica, ni mucho menos que se trate del diezmo. Se infiere inmediatamente, nos podemos dar cuenta, que el salario es lo que pudieran darle en la casa donde vaya, en cuanto a comida o bebida. Bueno, vamos a finalizando ya. Tenemos 2 enunciados adicionales, ¿no? Se dice que también el Señor promete bendiciones a los que son fieles en el pago de los diezmos. Se toma 2 Corintios capítulo 9, los versos 6 y 7, como justificación para ello, donde indica que, por esto digo, ¿no? El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, es clarísimo que este texto habla de las ofrendas voluntarias, más no de los diezmos, ¿no? Ya que no se indica porcentajes exactos ni cumplimientos de pago. Se habla más bien de cómo uno sienta libremente en su corazón. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, como le es posible dar. En el otro enunciado se indica que los diezmos no se quedan en la tierra, sino que se reciben en el cielo. Muchas veces hemos oído de eso, ¿no? Y se toma el capítulo 7 de Hebreos en el verso 8 que dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Bien, aquí quienes recibían los diezmos eran, bueno, en este texto a quien se refería que recibían los diezmos eran los sacerdotes judíos, los hombres mortales que morían, por supuesto, ¿no? Por eso es la carta a los hebreos, donde habla de muchas costumbres y de muchas enseñanzas que se extraen en este libro dirigidas al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, ¿no? Del cual se toma el nombre. Y por eso se relatan referencias y similitudes, ¿no? Entonces, cuando dice que aquí reciben ciertamente los diezmos hombres mortales, pues sí, en efecto se refería a los sacerdotes judíos, pues ellos morían, ¿no? Y cuando dice, pero allí, refiriéndose a la escena, en todo ese capítulo, si ustedes lo leen en su amplitud, se refiere a la escena descrita en el contexto figurativo de ese capítulo, donde Melquisedec recibió de Abraham los diezmos, ¿no? Y donde se resaltaba cuán excelente era que los diezmos fueran recibidos por el Melquisedec que seguía viviendo en la figura de Jesucristo. Por eso se dice que de quien se da testimonio de que vive, ¿no? Jesucristo, el cual es sacerdote para siempre. Pero para nada se refiere que ese texto esté justificando la práctica del diezmo en la iglesia.
No, no. Analizando todo ese capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que se trata de un contexto figurativo, del diezmo que recibió Melquisedec de Abraham, que Jesucristo es un sacerdote permanente, que no muere. Entonces, tenemos el tiempo de hacer todos estos análisis, cada quien con la profundidad que corresponde, ¿no? Es decir, no hay ningún misterio, ninguna ciencia incomprensible. Vamos a tomar en cuenta tres conclusiones. La primera de ellas, de acuerdo a todo lo leído, es que el diezmar se estableció para el tiempo de la ley. Eso ya está, creo, muy claro, ¿no? De la ley mosaica, ¿no? Para el pueblo de Israel. En Hebreos capítulo 7, el verso 5, que tenemos ese panel allí descrito, se dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley. Según la ley. Solo según la ley. No estamos en la ley, ¿no? Entonces, esto ya no se aplica para la iglesia de Jesucristo. Menos aún se exigió a los gentiles que no son judíos. En el Nuevo Testamento, el Señor, conforme a su gracia, solo nos instruye respecto a las ofrendas, ¿no? Conforme disponga nuestro corazón, como lo hemos leído hace un instante atrás. Y bueno, solo por su gracia ya tenemos o ya no tenemos ninguna condición. Realmente la bendición de Dios, estimados, no puede experimentarse sobre la base de porcentajes, ¿no? Dios puede prosperar al que da 5% como al que da 30%, por la sencilla razón de que Él no ve las cantidades, ¿no? Sino la disposición del corazón. Y esto lo podemos comprobar también en el pasaje de Lucas, capítulo 21, donde pues se relata aquel momento donde la viuda que dio muy poco, o casi nada, y fue observada por el resto, pues Jesús indicó que ella echó más que todos. Lo que más valoró fue la intención de su corazón, porque era todo lo que tenía. El pasaje dice, ¿no? Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Entonces, Dios valora lo que existe en nuestro corazón y la intención con la que brindamos esa ofrenda, ¿no? No hay porcentajes, no hay, digamos, cantidades que Dios exija con exactitud para la valoración de la gracia que Él nos ha brindado. En la segunda conclusión, vamos a notar que el testimonio de la historia nos dice que el diezmo de los no judíos se origina en la Edad Media, en el siglo VI, en base a una tradición humana, ¿no? En el Segundo Concilio Católico de Macón, para ser exactos, en el año 585, que respondía a necesidades institucionales específicas, ¿no? Y no alguna prescripción bíblica, es decir, al soporte y al sostenimiento de la iglesia en ese entonces. Pero ojo, que no había ninguna prescripción bíblica, eso se tenía claro al respecto. Pero esa práctica del diezmo, a partir de la edad moderna, 1400 en adelante, ya fue tomando más énfasis. Y hoy en día es considerada ya por algunas iglesias cristianas evangélicas como una práctica sagrada y sobre todo condicionante para la salvación, ¿no? Ya que se acusa de ladrón al que no lo hace. Los cristianos estamos vinculados, pero a la ley moral, sobre la base de un mandamiento nuevo. ¿Recuerdan lo que dice en la Biblia? El amor. El cual, si se practica con coherencia, tiene el efecto pues de guardar los 10 mandamientos.
los 10 mandamientos, los incluye todo. Esa es nuestra ley moral. Pero ya en lo absoluto no estamos obligados ni regidos a una ley ritual. Entonces, viene la pregunta, ¿no? ¿Estamos realmente o le robaríamos a Dios? Todo parece indicar que no. La última conclusión, tenemos ahí dos pasajes bíblicos que nos ayudan a dilucidar este tercer punto, ¿no? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían unas instrucciones sagradas y estrictas en el servicio y ministración del tabernáculo y el altar, ¿no? Incluso bajo el riesgo de muerte ante un acceso indebido después del velo al lugar santísimo, ¿no? Pero ocurrió algo, ¿no? En el instante de la muerte de Jesús, roto el velo en el templo, simboliza para el cristianismo el acceso directo a Dios, ¿cierto? Es decir, los ritos sacerdotales para el perdón de pecados, de ahí quedaban sin efecto, así como la retribución calculada que se le debía dar al sacerdote, ¿no? Esto nos lo dice en el primer texto que hemos allí aludido, Hebreos 7, los versos 15 al 18, nos dice lo siguiente, ¿no? Y esto es aún más manifiesto, ¿no? Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, porque Jesús no era descendiente de la tribu de Leví, sino de Judá, paréntesis ahí, sino según el poder de una vida indestructible, ¿no? Era pues abrogado, cancelado, eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Debía diezmar, había sacerdotes, mucho menos sacerdotes mortales. Ahora tenemos uno indestructible y perpetuo. Bueno, ahora pues, según lo que estamos leyendo, tenemos un acceso directo o directamente podemos acceder a un perdón, ¿no? Y salvación gratuita, ¿no? A través del sacrificio de Jesús. Esto pues se describe también en el texto abajo citado, de Hebreos 10, capítulo 10, versos del 19 al 20, donde dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Claro y contundente. Pues quiero dejarles aquí una reflexión final, ¿no? Que sintetiza todo lo que hemos hoy analizado. Estimado hermano, si tu anhelo es aportar, como estamos leyendo aquí de forma textual, porque es una reflexión que quiero dejar, ¿no? Tu anhelo es aportar a la iglesia, dar para el soporte, al servicio, pues hazlo si quieres diezmando. Dios no se va a molestar. Está bien, diezma, pero hazlo de la manera correcta, de la manera debida, ¿no? Conforme a la forma que la Biblia enseña, ¿no? A las 3 maneras que se deben de hacer correctamente, como la Biblia enseñó al pueblo de Israel, enseñó y ordenó al pueblo de Israel. Si quieres diezmar, pero hazlo así. No hagas solo un diezmo ni 2, tienes que hacer los 3. Eso dice la Biblia, ¿no? Si no te quieres complicar, no quieres hacerte problemas, bien puedes sustentarla a la iglesia, dar tus aportes para el servicio mediante las ofrendas voluntarias, ¿no? Lo cual sí es una práctica cristiana, Iglesia de Jesucristo, ¿no? Quiero finalmente dejarles un video que nos va a ayudar a entender parte de lo que estamos hablando ahora y finalizando, ¿no? Ayer te vi llorar,
claro y contundente. Espero que este análisis nos ayude a tener más vocación de estudio, siempre todo a la luz de la palabra de Dios. Les agradezco por su atención el día de hoy y nos encontramos en un próximo video, mis estimados.